Sirius? Él dice que se quiere hacer famoso. Quiere que lo mire mucha gente. Quiere que mucha gente lo mire. Él se quiere hacer famoso. Es de Leo. Macam, 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 macam. Bueno, los que vieron Graduados saben que hay una empresa. Graduados es una serie argentina que actúa Daniel Hendler, que es un actor uruguayo, Nancy Duplá, Luciano Cáceres, Isabel Macedo, entre otros, Gastón Sofriti. Y bueno, y está muy buena porque es una empresa de perros y está buena, la recomiendo. Yo por hoy termino con la presentación y mañana cuando amanezca apenas les voy a mostrar otras cosas de mi perro. Hasta luego. Espero que les haya gustado la presentación.